Bien, la clase pasada vimos una introducción al método de la falsa posición dentro de lo que es método de raíces, eh, cómo funciona el método de manera gráfica. Y dijimos que en el algoritmo lo único que cambia respecto del método que habíamos visto anteriormente, el método de la bisección, es, como estoy indicando acá lo que está resaltado en verde, la fórmula del método, nada más. ¿Por qué? Porque es un método cerrado, es decir, lo que está aquí en magenta es la parte del algoritmo que asegura que sigamos trabajando con el subsegmento que contiene a la raíz. Y lo que está en azul es simplemente una mejora para la eficiencia, para que corra más rápido el programa, en el caso de que se programe este método, ¿no? Pero se lo puede obviar tranquilamente. Entonces, había quedado pendiente el mismo ejemplo que habíamos visto para el caso del el método de la bisección. Y lo que se puede hacer es trabajar con el mismo archivo que se construyó la clase pasada en, en hoja de cálculo para el método de la bisección, que acá lo tengo guardado, que lo hicimos el martes, en el que habíamos solucionado el mismo problema con el método anterior, que habíamos dicho que es bastante ineficiente. ¿Mm? Lo que habíamos hecho era escribir 8 columnas, una para el contador de iteraciones, que esta se puede prescindir de esta columna, pero las otras 7 eran obligatorias. 2 columnas para respectivamente el punto inferior y el punto superior del segmento. Otras 2 columnas para respectivamente los valores de las funciones en esos puntos. La columna XR en la que se calcula la aproximación a la raíz utilizando la fórmula del método en cuestión, en este caso era el método de la bisección. La columna correspondiente al valor de la función en la raíz, que nos iba a servir cuando multiplicáramos por FL, determinar si había cambio de signo o no en ese segmento, es decir, entre XL y XR. Y por último, esta columna que es necesaria, la columna del error relativo aproximado, porcentual, porque esta columna está relacionada con el número de cifras significativas. Es decir, que uno debe aplicar el método hasta que el error en cuestión esté por debajo de la tolerancia que le corresponde al número de cifras significativas, que la tolerancia esa se la obtiene aplicando la fórmula que vimos en la primera clase, 0,5 por 10 a la 2 menos n, donde n es el número eh, de cifras significativas prefijado. Eso lo fija uno arbitrariamente. Entonces, bueno, habíamos visto que 20 iteraciones llevaba aplicar el método con estos valores iniciales, 12 y 16, para llegar a un resultado con 6 cifras significativas. Bueno, ¿cuál era el punto conflictivo cuando realizan un ejercicio con este método? ¿Dónde es más fácil equivocarse? En la escritura de las columnas para XL y XU a partir de la segunda iteración. En estas columnas es donde se debe, si bien acá estoy en el método de la falsa posición, esta parte no cambia, la parte de la decisión dentro del método de la falsa posición, el método de la bisección es lo mismo, donde debemos asegurar que sigamos trabajando con el subsegmento que contiene la raíz. Entonces, la prueba esta que está aquí, determinar si FL por FR es menor que 0 o no y qué hacer en esos casos, va programado, o en este caso escrito en estas columnas. Entonces, habíamos visto que si FL por FR es menor que 0, quiere decir que el cambio de signo está precisamente entre XL y XR.
Y en ese caso, como el cambio de signo está en ese subsegmento, se descarta el de la derecha y el punto que tiene que cambiar es XU. ¿Mm? Y XL no cambia. Acá estamos en la columna de XL. En caso contrario, nos estaría cumpliendo que FL por FR es menor que 0, es decir, sería mayor que 0. El cambio de signo está en el subsegmento derecho y por lo tanto se va a descartar el izquierdo y XL va a tener que cambiar. ¿Qué valor va a tomar? El que tiene XR en la iteración anterior. ¿Mm? Veamos este caso sería. Aquí tendremos fxl por fxr es mayor que 0, es decir, no se cumple que es menor que 0, se descarta este subintervalo, el que va de xl a xr en la primera iteración, y para la segunda iteración, el valor de xl debe tomar el de xr en la iteración anterior. ¿Mm? Es decir, que la lógica esa no cambia cuando se pasa el método de la bisección al método de la falsa posición. Y de modo similar se debe hacer con la columna XU, pero donde obviamente lo que se tiene que actualizar es el valor de el X superior o XU. Entonces, esta planilla, que acá la voy a renombrar, esta hoja la voy a llamar bisección, se puede utilizar para el método de la falsa posición. Se puede copiar a otra hoja y lo único que tiene que cambiar es la columna de el cálculo de la raíz, es decir, la aplicación de la propia fórmula del método. La fórmula 6, que está aquí en la diapositiva 24. Eso es lo único que debemos cambiar, pero el resto no cambia. ¿Alguna duda hasta acá? Les recomiendo que vayan guardando si hay alguna duda, la vemos ahora. Que vayan guardando las planillas de cálculo que vamos utilizando en las clases. ¿Dudas entonces o no? Bien. Aquellos que no guardaron la planilla, bueno, hay que escribir nuevamente. Esto está en el aula virtual. Está como regula falsi el ejemplo. Pueden trabajar desde ahí si quieren. Deberán escribir la parte aquí lógica del algoritmo donde se decide con qué subintervalo seguir. Entonces, bueno, lo único que vamos a hacer acá es cambiar la fórmula del método. Aquí está la fórmula del método de la bisección, que es el punto medio entre XL y XU, y lo que vamos a escribir es la fórmula de la falsa posición. Este que está aquí. Que recuerden, es la intersección de la recta secante entre fxl y fxu con el eje de las abscisas. Esa es la fórmula. Me fui hacia atrás. Bien. Entonces veamos cambiemos la fórmula a partir de la primera iteración. Entonces la fórmula va a ser XU. A XU se lo corrige y ese término de corrección, si volvemos aquí a la fórmula, perdón, es decir, a XU se lo corrige donde el término de corrección es todo lo que está aquí, incluido el signo menos. Donde influye tanto el valor de f en XL como f en XU, cosa que no sucedía en el método de la bisección. En el método de la bisección no se tenían en cuenta los valores de f de XL y f de XU a la hora de calcular XR, simplemente los valores de las coordenadas XL y XU. En el método de la falsa posición, por eso generalmente anda mejor, tiene en cuenta esa información. Entonces, bueno, lo escribimos aquí.
va a ser XU y luego se lo corrige con un término, cuando hacemos con el signo menos, y como va a haber una división debemos abrir paréntesis, ¿está bien? Esto va a ser paréntesis f de xu menos, perdón, por paréntesis x de L menos XU. XL menos XU. Cerramos el paréntesis de del numerador del término de corrección y dividimos por f de XL menos f de XU. La regla mnemotécnica no es muy difícil para acordarse esta formulita. Entonces dividimos por f de XL menos f de XU. ¿Está bien? Y resaltamos aquí. Estamos entonces, XR va a ser XU menos, abrimos paréntesis, f de XU, y acá tenemos el multiplicado por XL menos XU sobre f de XL menos f de XU. ¿Está bien? Pueden ver, si recordamos aquí al valor que convergía la raíz con el método de la bisección, 1478, y en la primera iteración daba 14 el método de la bisección, que este método ya en la primera iteración se acerca mucho más, hasta 1491. Por lo tanto, es de esperar que en muchas iteraciones menos llegue al valor requerido. Debemos iterar o arrastrar las celdas hacia abajo hasta que el error relativo aproximado esté por debajo de la tolerancia que está marcada aquí, que es 5 por 10 a la menos 5. Entonces, bueno, lo único que hacemos es esta formulita, esta celda donde ya está el valor calculado con el método de la falsa posición, arrastramos. Y vemos en cuántas iteraciones llegamos a un valor de error por debajo de esta tolerancia. Por lo visto sería aquí, en la séptima iteración. Tenemos 1,1 por 10 a la menos 5. Es decir, que en esta iteración 7, hemos llegado a una solución con 6 cifras significativas. Por lo tanto, el resultado que está aquí lo debemos expresar con esa cantidad de cifras. Acá en pantalla están mostradas 7, 9 cifras significativas. Bueno, el resultado correcto es con 6. 14.7802. Y toda esta parte, desde la octava iteración hacia adelante, la descartamos. Fíjense que en este caso, en este problema, el punto que se estanca es el punto izquierdo, XL. Alguno de los dos puntos se estanca. ¿Está bien? Y claramente podemos ver que nos hace falta casi la tercera parte de iteraciones para llegar a la misma solución. La única, si quieren verlo así, desventaja de este método respecto al anterior es que, bueno, la fórmula del método en sí es un poquito más laborioso que el anterior. Y por ahí es fácil equivocarse con esto. Si hacen varios ejercicios no van a tener problemas. Y siempre van a tener, como es un método cerrado, como muestra de control que el intervalo con el que sigan trabajando, por ejemplo en la sexta o en la tercera iteración, el intervalo va de 12 a 14,79, tiene que seguir estando dentro del intervalo inicial. Si no fuera así, es que da una clara muestra de que se han equivocado
o en la fórmula del método o en la lógica de la estructura de decisión para seguir trabajando como método cerrado. ¿Está bien? ¿Alguna duda con la aplicación del método? Si no es así, pasamos a los métodos abiertos. ¿Qué fue lo último que dije? ¿Con respecto a qué? Ahí me están preguntando si puedo repetir lo último que dije. No, que eh, cuando uno aplica un método cerrado y luego de por ejemplo, voy a escribir acá de manera, supongamos que en una iteración dada o en la primera iteración, de la primera y la segunda, en vez de dar entre 12 y 14,91, esto lo voy a escribir de manera literal, diera entre 12 y 16,5. ¿Está bien? Bueno, en algún lado está el error, o en la lógica con la que se escribió XL y XU, o en la expresión de XR. Porque si partimos de un intervalo inicial que va de 12 a 16 y el método es un método cerrado, este intervalo inicial debe ir reduciéndose. Por lo tanto, en una iteración posterior no puede tener una longitud mayor que en la anterior. Entonces, en algún lado está el error. ¿Está bien? Hay que chequear las dos posibles fuentes. O la lógica para escribir XL y XU, o la de la fórmula del método de la falsa posición. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Si no, seguimos adelante. A ver. No, las planillas que están en el LEF sí sirven. Lo que pasa es que en el LEF, cuidado, utiliza, acá tengo por ejemplo la regula falsi. Vamos a abrirla y ver. En el LEF, en vez de literalmente como están en las diapositivas, chequear si FL por FR es menor que 0, usa una función que trae preprogramada la planilla de cálculo, que es la función signo, que también está en los lenguajes de programación. Entonces utiliza la lógica de si el signo de D4, que es FXL, es igual al signo de lo que está en F4, que es FXR. Si es igual el signo, quiere decir que no hay cambio de signo. Por lo tanto, XL no cambia. Y si es falso, esto que los signos son iguales, quiere decir que hay cambio de signo. Y eh, si el signo, déjenme ver, a ver cuál es. Si el signo es igual, claro, perdón. Si el signo de f de x l es igual al signo de f de xr, xl sí cambia. Y en caso contrario, se lo deja como está. Utiliza algo que es un poco más elegante, digamos. Pero nosotros, como lo hicimos en la planilla de la bisección y ahora en la de falsa posición, utilizamos literalmente lo que está en la lógica que aparece en las diapositivas y en el pseudocódigo, directamente. Si f de xl por f de xr es menor que 0 o no. Eso con respecto a las planillas que están en el aula virtual. Que son bisección y regula falsi. Después, puede ser que a partir de la iteración salte a un error de división por 0. Bueno, ya está. Eso no puede ser, ¿por qué? Porque, a ver, déjenme ver.
va a haber una división de dos... no, jamás puede haber una división por cero, porque en el numerador el segmento va a ir reduciéndose hasta algo tan cercano a cero como nosotros querramos. Pero en el denominador va a estar el valor aproximado de la raíz, que a no ser que la raíz sea cero, no va a haber una división por cero. ¿Está bien? Bueno, entonces pasamos lo guardamos, pasamos al método de la métodos abiertos. ¿Mm? Vamos a ver que los métodos abiertos eh, la lógica del problema, del programa o del algoritmo es mucho más simple que la de los métodos cerrados. ¿Mm? Y convergen mucho más rápidamente. Entonces, son métodos iterativos también. Eh, en los métodos abiertos se requiere un punto o más de un punto inicial, pero en el caso de que se utilice más de un punto inicial, como en el método de la secante que vamos a ver o en el método de Müller, no tienen la obligación de encerrar a la raíz. ¿Mm? Eso es libre. Pueden encerrarla o no. Em, Generalmente son más eficientes, es decir, que convergen más rápidamente a la solución cuando convergen. Acá lo que dice que no siempre funcionan quiere decir que dependiendo del tipo de función, del método y del punto inicial, eso es muy importante, el o los puntos iniciales tienen que estar muy cerquita de la raíz, puede ser que la solución diverja. ¿M? Es decir, iteración tras iteración se aleje del resultado correcto. Entonces hay que ser mucho más cuidadoso a la hora de aplicar estos métodos. Y por ejemplo, volviendo aquí al método de la falsa posición, en los métodos abiertos es obligatorio que en la estructura repetitiva, en el while, aparezca un corte, aparte del corte por tolerancia, un corte por sobrepasamiento de iteraciones, porque se diverge, hay que tenerlo en cuenta eso y que eh, corte antes que el número de iteraciones sea muy grande y el error tienda a infinito. ¿Está bien? Bueno, acá lo que tenemos es una comparación gráfica a la izquierda del método de la bisección y a la derecha el método abierto, que es el método de Newton, que de los métodos abiertos es el método estándar por excelencia, donde podemos ver que en este método, dependiendo de que si el punto inicial, ya lo vamos a ver en detalle el método, ¿no? Pero si el punto inicial está un poco alejado de la raíz y esta función, como en este caso, tiene un punto de inflexión cerca de la raíz, puede ser que diverja. Si el punto está un poco más cerca, puede converger. O sea que depende del método en cuestión, que aquí el algoritmo del método está dado por estas líneas, ya lo vamos a explicar, del punto inicial tomado y de la forma de la función en la proximidad de la raíz. ¿M? Si, como en este caso, hay un cambio de curvatura, el signo de curvatura, un punto de inflexión, o hay un máximo o mínimo local cercano a la raíz, hay que tener mucho cuidado con estos métodos, sobre todo con el método de Newton. Pero teniendo en cuenta esas consideraciones y tomando los recaudos, es un método que eh, es muy, pero muy, muy eficiente. ¿Está bien? Se lo vamos a ver con detalle. Entonces, este diapositiva lo que muestra es que, bueno, acá tenemos a la izquierda un método cerrado, va a converger siempre, y en el método abierto puede divergir, como en el caso superior, o converger, dependiendo, en el caso inferior, del punto inicial que uno tome, ¿m? Para la misma función y el mismo método. El primer método que vamos a ver fue uno de los primeros métodos de iteración de punto, uno de los primeros métodos abiertos. Es un método bastante práctico, pero vamos a ver que eh, en realidad no siempre se puede aplicar, porque puede ser muy dificultoso encontrar lo que se conoce como función de iteración. La idea de este método es
A la ecuación a la que uno quiere encontrar las raíces, es decir, f de x igual a 0, reescribirla, reescribir a esta ecuación, esta, como la que está aquí denotada en verde. Es decir, que en el miembro izquierdo tengamos x y en el miembro derecho g de x. Lo que estamos haciendo, ya sea por despejando explícitamente x, sumando x miembro a miembro, como fuere, ¿no? Aquí tenemos dos casos. Por ejemplo, una cuadrática, donde despejamos del término cuadrático, se podría haber despejado del término lineal. Despejamos x y en este caso que tenemos la función seno de x igualada a 0, sumamos miembro a miembro x. Entonces vamos a ver que hay una restricción, uno no puede despejar o obtener esta reexpresión como quiere, sino se debe cumplir algo para ver si converge. Ahora, lo que tenemos acá es en el miembro derecho una función g de x, que depende cómo se ha despejado f de x, y en el miembro izquierdo tenemos también otra función, que es la función identidad. Una función lineal con pendiente igual a 1. Es decir que estamos igualando dos funciones. Y lo que queremos encontrar es el valor de x que satisface esta igualdad. Es decir, la intersección de la función identidad con la función g de x que se ha despejado. Y este valor de x, como viene de, como esta expresión se ha despejado de la anterior, este valor de x que satisface esta igualdad y se denomina punto fijo ese valor de x que satisface esta igualdad o intersección de las funciones, va a ser la raíz de la ecuación que uno está buscando originalmente. Veamos gráficamente lo que estamos diciendo. Tenemos una ecuación. Por ejemplo, aquí está, la voy a escribir aquí. Acá está escrita. La ecuación en cuestión es e a la menos x, se ve chiquito aquí en el gráfico, e a la menos x, esa es la función, igualada a 0, nos va a dar el valor de x, resolviendo esa ecuación, el valor de x que intersecta al eje de las x, ¿no? El valor de la función que intersecta al eje de las x. Ahora, si uno suma miembro a miembro x, nos va a quedar x igualado e a la menos x. Es decir que reescribimos, aquí está, esto igualado a 0. Esta es la función, igualado a 0 no tenemos la ecuación. Si sumamos miembro a miembro x, nos queda una ecuación de esta forma. X igualada a g de x, donde g de x es e a la menos x. Y acá tenemos la gráfica de cada una de esas funciones. El miembro izquierdo siempre en el método de iteración de punto fijo es la función identidad. Función lineal que pasa por el origen con pendiente igual a 1. Y en el miembro derecho g de x, bueno, dependerá de cómo, de la función f de x y de cómo hemos despejado f de manera de obtener la fórmula del punto fijo. Ahora, pueden ver que el valor de x, que satisface a la igualdad x igual a g de x, es decir, la intersección de las dos funciones, es igual a el valor de la raíz que uno está buscando. ¿Por qué? Porque proviene de despejar precisamente la ecuación original. Ahora vamos a ver qué se debe cumplir para esto. Y ese punto de intersección es el que se conoce como punto fijo. Ahora, si uno conociera o determina el valor exacto de x, o el punto fijo de manera exacta, bueno, habrá obtenido de manera exacta la raíz. Lo que pasa es que no lo vamos a hacer de manera exacta, sino de manera aproximada mediante un método iterativo. ¿Y cuál es la idea? A esta ecuación reescrita, que es la ecuación del punto fijo, esta se conoce como ecuación del punto fijo,
la escribimos de manera iterativa. Siempre que tengan una ecuación, donde del lado izquierdo, en el miembro izquierdo y en el miembro derecho, la única variable que aparece es X, o hay una sola variable independiente, se puede escribir de manera iterativa. En este caso, la única variable independiente es X y aparece a ambos lados del signo igual. Por lo tanto, esa expresión anterior, la del punto fijo, uno la puede escribir de manera iterativa para llegar a lo que se conoce como fórmula iterativa o de iteración del punto fijo, que es decir lo siguiente: bueno, X en una iteración dada depende de la evaluación de la función g utilizando X, pero en la iteración anterior. Es decir, que vamos utilizando los valores obtenidos con el método para mejorar la solución, a partir de un valor inicial. Aquí inicialmente escribo un valor de X, evalúo la función, lo asigno a X y más 1 y para la siguiente iteración el valor que he calculado lo vuelvo a introducir como argumento en la función. Entonces se va armando un ciclo iterativo, hasta que xy y xy más 1 sean tan cercanos entre sí que prácticamente no haya cambio en esta iteración, es decir, que nos acerquemos prácticamente a la igualdad. Y eso lo prefijamos con el número de cifras significativas y con la tolerancia que uno quiera. Entonces, el error formal para cortar con las iteraciones es comparar la nueva solución, x y más 1, con la solución anterior y normalizarla respecto o relativizarla respecto a la solución actual. Es decir, valor actual menos valor anterior sobre valor actual en términos absolutos y porcentuales. Entonces, veamos el ejemplito este de encontrar la raíz de esta ecuación. Esta ecuación tiene una única raíz y no se puede determinar de manera analítica. Entonces, bueno, recuerden que esto está igualado a 0, la ecuación f(x) igual a 0. De ahí simplemente sumamos miembro a miembro x, nos queda x igual a e a la menos x, y para escribirlo de manera iterativa, el miembro izquierdo va a tener subíndice i más 1, es decir, va a ser la aproximación actual, y en el miembro izquierdo todos los x que aparezcan, en este caso uno solo, tendrán un subíndice i, es decir, será un valor de la solución, pero en una iteración anterior, un valor viejo de la solución o no actualizado. Entonces, el valor inicial, en este caso, el autor sabe que con este valor inicial va a converger la solución, luego vamos a ver qué se debe cumplir para que el método no diverja. Acá podemos ver que si reemplazamos x0 con un valor de 0 aquí, e a la 0 es 1. Y ese nuevo valor lo asignamos a x1. Este valor que hemos obtenido, x1 igual a 1, lo volvemos a introducir en el miembro izquierdo. Evaluamos la función. Acá podemos ver, el nuevo valor va a ser e a la menos x1, es decir, e a la menos 1. ¿Está bien? Es decir, que es un método muy, muy simple. ¿Cuál es la desventaja que tiene? Que ahora vamos a ver la condición para que haya convergencia. Muchas veces o no se puede encontrar una fórmula iterativa, esta, xy más 1 igual a g de xy, que converja, o se hace muy dificultoso. Por eso se prefiere, como vamos a ver más adelante, el método de Newton. Es decir, que la desventaja principal que tiene este método es encontrar, no en casos sencillos, ¿no?, sino en algunos tipos de problemas complejos de ecuaciones de raíces, encontrar una fórmula iterativa que sea convergente. Bien, veamos
¿Alguna duda hasta acá antes de ver la condición de convergencia respecto de la fórmula iterativa y el concepto de punto fijo? ¿Dudas? Si no hay dudas, vemos la condición de convergencia y resolvemos el problema con la planilla de cálculo. Pueden ver que lo único que tiene de algoritmo el método es, bueno, si no hay dudas, seguimos. Me voy a adelantar un poco. Vamos al algoritmo antes de ver la condición de convergencia. Fíjense la simpleza del algoritmo. Es un ciclo iterativo. ¿M? Se va a repetir hasta que el error esté por debajo de la tolerancia o que el número de iteraciones sobrepase el número máximo. Pero dentro del cuerpo, fíjense la simpleza. Acá tenemos una parte un bloque donde si en esa iteración la raíz es distinta de cero, calcula el error, como pasaba en los métodos anteriores, pero el núcleo en el ciclo de repetición es la fórmula del método que está aquí en verde, actualizar el contador de iteraciones y el valor calculado de la raíz, el xi más 1, lo asignamos a xi, que acá se llama xb, para tenerlo disponible en la siguiente iteración. Es decir, al no ser un método cerrado, no hace falta la estructura de decisión, la estructura de decisión if que era necesario en el método anterior. Simplemente inicializamos los valores de x, el valor de x, el x inicial, y aquí tenemos el núcleo del programa. ¿Cuál es la parte dificultosa de todo esto? Lo que está aquí, definir la función g. Eso es lo más laborioso del método. Y a veces, para el rango donde se está buscando la raíz y la función f que se tenga, no es posible definir una función g que sea convergente. Eso es la grave dificultad que tiene el método. Por eso generalmente se utiliza como método abierto el método de Newton, porque además converge más rápidamente, ¿no? Pero pueden ver que el algoritmo del método es mucho más simple que los anteriores, y la fórmula del método es una soncera, ¿no? El valor nuevo de xr, o x más 1, surge de la evaluación de la función de iteración g en el valor anterior de x. Nada más. Bien, veamos primero que nada gráficamente la convergencia. Acá tenemos los 4 casos posibles. Un gráfico de doble entrada. Tenemos en filas comportamientos convergentes de la función, es decir, que iteración tras iteración, partiendo de x0, se acerca a la solución, o divergente en la fila anterior. Y en columnas, si el comportamiento, ya sea convergente o divergente, es monótono u oscilatorio. ¿Qué quiere decir monótono u oscilatorio? Monótono es cuando a partir de un punto inicial la solución iteración tras iteración ya sea se acerca en el caso convergente o se aleja en el divergente, pero siempre está del mismo lado de la raíz desde el punto que se partió. En este caso converge desde la derecha hacia la izquierda y aquí diverge desde la izquierda hacia la derecha, pero nunca se pasó al lado izquierdo de la raíz. Y en el caso oscilatorio, ya sea convergente o divergente, de una iteración a la siguiente, el valor de aproximado de la raíz está a la derecha del valor verdadero o es mayor al valor verdadero, y en la iteración siguiente tendrá un valor menor o estará gráficamente a la izquierda del valor verdadero, alternadamente. Por eso el comportamiento es oscilatorio. Lo que podemos ver aquí, y vamos a ver para el caso monótono, fíjense, tenemos la función de identidad, que es el miembro izquierdo de la fórmula de iteración. Y g de x, aquí tenemos una g de x genérica,
¿Cómo construimos gráficamente la solución? Con un valor x0, voy a escribir aquí partimos de un valor x0, ¿no? Con ese valor de x0 lo reemplazamos en g. ¿Está bien? Lo reemplazamos en g, es decir, evaluamos en g. Pero, como eso lo asignamos a x1, gráficamente ese valor de ordenada de g tiene que ser igual al valor de ordenada de x. En este caso, como es la primera iteración, x1. Ahora, como la pendiente de esta función identidad es 1, el valor de ordenada, el valor de ordenada y el valor de abscisa es el mismo. Entonces, este valor de ordenada va a ser igual a x1. ¿Está bien? Y ese valor de ordenada, x1, que ahora es valor de abscisa, va a ser el argumento para la siguiente iteración. Es decir, que en la siguiente iteración utilizamos x1 para evaluar el valor de g en x1. Y lo asignamos a x2. Es decir, una vez calculado lo que estoy indicando acá con el cursor, el valor de g en x1, gráficamente hacemos una línea horizontal hasta intersectar a x, y este valor de ordenada se baja hasta las abscisas, ¿no? Porque el valor de ordenada tiene que ser igual al valor de abscisa, ya que tiene pendiente unidad. ¿Está bien? Es decir, que gráficamente podemos ver cómo se construye el método. Ahora, fíjense en este caso, partiendo de un punto inicial, x0, evaluamos g en x0, eso lo asignamos a x1, es decir, trazamos una línea horizontal hasta encontrar la función x. Eso va a tener un valor de abscisas igual al valor de ordenada. Con ese valor de x1 calculamos g de x1, es decir, trazamos una vertical hasta encontrar g de x. Eso será g de x1 y luego lo asignamos a x2. Y acá podemos ver que iteración tras iteración se aleja de la solución. ¿Cuál es la diferencia entre esta función g de x en el caso convergente monótono y este en el caso divergente monótono? Y es lo que vamos a formalizar ahora. Es que el valor absoluto de la pendiente en la proximidad de la raíz es menor a la unidad. Si nosotros sabemos que la pendiente de esta función x es 1, gráficamente, acá podemos ver claramente que esta pendiente es menor a esta y por lo tanto va a ser menor a 1 y va a ser positiva. Y acá podemos ver claramente que la pendiente de la función g de x en la proximidad de la raíz es mayor a 1. En el caso oscilatorio, también para que sea convergente se debe cumplir que el valor absoluto de la pendiente de g, el valor absoluto de la pendiente de g sea menor a 1. Acá la pendiente es negativa, pero podemos ver que tiene un valor absoluto menor a 1, es decir que está más cerca de una línea horizontal de lo que está la pendiente de la función identidad. Y acá es negativa, pero con una pendiente mayor a la de la función identidad. Es decir, el valor absoluto de esta pendiente es mayor a este. Es una función que se acerca más a una vertical, una pendiente que tiende a infinito con respecto a esto. ¿Eso cómo lo formalizamos? Eso es lo que estamos viendo aquí gráficamente, lo podemos formalizar con la condición de convergencia.
aquí tenemos en esta primera expresión la fórmula de iteración de punto fijo, es decir, la fórmula del método. Y la que tenemos aquí en verde es la solución exacta, la primera que vimos al presentar el método. Esta fórmula, nada más que hemos puesto el subíndice R para que quede explícito que es la solución verdadera. Uno quiere llegar a lo más cerca posible a esta igualdad. No va a llegar a esta igualdad, pero un valor bastante cercano. Entonces, en el caso de la solución exacta, se satisface realmente la igualdad y XR, ¿está bien? XR es igual a G de XR. Lo que vamos a hacer es restar miembro a miembro la solución exacta y la solución iterativa. Es decir, que tenemos que XR menos la solución actual, x y más 1, dada por el método, es igual a la función de iteración en la solución exacta, g de xr, menos la evaluación de la función de iteración en la solución aproximada, pero en la iteración anterior. Por eso el subíndice i. Ahora, y aquí apelamos a los conocimientos de análisis matemático 1. Por el teorema del valor medio del cálculo diferencial, ustedes tenían que, si la función g es continua entre xy y xr, entre dos puntos, si es continua, siempre va a haber un punto intermedio que no se lo conoce, pero sabemos que va a estar entre xy y xr, ese punto es zeta, tal que la pendiente en ese punto va a ser igual a la pendiente de la secante que pasa por g de xy y g de xr. A ver, veamos acá un gráfico. Por ejemplo, olvídense que esto es del método de la falsa posición. La pendiente, y a esta función la llamemos g de x. La pendiente entre g de x inferior y el g de x superior, que pasa por estos puntos, es esta que está aquí, es la pendiente de esta recta secante. Entre el punto inferior, que le hemos llamado xy en el método en el punto inferior, no, el punto al inicio de una iteración, en el método de iteración de punto fijo, y la raíz xr, supongamos que está a la derecha, si la función es continua, como en este caso, va a haber un punto, por aquí, tal que la pendiente de la recta tangente de ese punto va a ser igual a la pendiente de la secante que pasa por g de xy y g de xr, siempre que la función sea continua. Eso es lo que dice el teorema del valor medio diferencial. Recuerden que también está el teorema del valor medio integral, ¿no? En este caso es el teorema del valor medio diferencial. Entonces tenemos que se cumple esto, ¿no? Ahora, si despejo el denominador, ¿no? Paso a multiplicar el miembro izquierdo, g' en cita por xr menos xy, puedo ver que eso que acabo de hacer es igual a lo que está aquí, a g de xr menos g de xy. ¿Está bien? Es decir, que yo puedo reemplazar g de xr menos g de xy despejando de esta expresión del teorema del valor medio diferencial. Es decir, que g de xr menos g de xy va a ser g' en cita por xr menos xy. ¿Está bien? Vamos a escribir aquí. Nos va a quedar que el miembro izquierdo va a ser xr menos xy más 1. Y en el miembro derecho, g de xr menos g de xy lo reemplazamos por
G' en cita. ¿Está bien? Voy a poner aquí, bueno, no recuerdo cómo se escribe cita. Vamos a escribir de manera literal. G' en cita por este producto, XR menos XY. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es XR menos XY más 1? Veamos el gráfico aquí. ¿Mm? Por ejemplo, si en una iteración dada, en esta iteración, estoy aquí en el caso comportamiento monótono convergente. Si al inicio de la iteración x vale x1, al final de la iteración vale x2. Es decir, que el x y más 1 es x2. Y el xr es el valor de x para la solución exacta. La diferencia de x2 aproximada en la iteración actual y xr no va a ser otra cosa que el error verdadero, pues estoy comparando una aproximación con un valor verdadero en la iteración actual. Es decir, va a ser esta diferencia de abscisas. ¿Y qué es xr menos xy? Si xy era x1 al inicio de la iteración, bueno, va a ser la diferencia de abscisas, este segmento, entre xr y x1. Ahora, esto no es otra cosa que un error entre lo que estoy calculando y el valor verdadero, pero utilizando la aproximación anterior o la que está al inicio de la iteración. Es decir, que xr menos xy más 1 es el error verdadero en la iteración actual y xr menos xy es el error verdadero, pero en la iteración anterior. Es decir, que esto que está aquí, el error verdadero en la iteración actual es igual a xr menos xy más 1. ¿Está bien? Y el error verdadero en la iteración anterior es esto que está aquí. Va a ser xr menos xy. Entonces, a esta expresión, que está acá resaltada, reemplazamos la definición de error verdadero en la iteración actual y error verdadero en la iteración anterior. Y nos da esta expresión que está aquí, la 9. Es decir, que el error verdadero en la iteración actual depende del error verdadero en la iteración anterior y esa constante de proporcionalidad en esa iteración para tener aquí una igualdad es la pendiente de la función g en cita. Si yo quiero que el error en la iteración posterior disminuya respecto del anterior, este valor debe ir disminuyendo. Y recuerden que lo que nos interesa no es el signo del error, sino el valor absoluto. El término, la magnitud del mismo, si va disminuyendo o no. Por lo tanto, la única manera de que en términos absolutos, en valor absoluto, el error en la iteración posterior disminuya respecto del anterior, es que el valor absoluto de la pendiente de la función g en cita, que no se conoce, sea menor que 1. Lo que yo sé es que cita está entre x y, que es el valor de x al inicio de una iteración cualquiera, puede ser la primera o una iteración cualquiera, y xr, que xr no se conoce de manera exacta. Si ustedes hacen las gráficas, la gráfica de la función, pueden ver más o menos dónde está xr, pero no se le conoce.
Entonces, esta es la condición de convergencia. Quiere decir que cuando uno despeja una función de iteración, por ejemplo aquí g de x igual a e a la menos x, que se despejó de este f de x, debe chequear o controlar que si esto es g de x, que el valor absoluto de la derivada de esto evaluado en el punto inicial, como mínimo, sea igual, sea menor que 1. Si se cumple eso, la, el método converge. ¿Estamos? Veamos aquí. Entonces, esto nos asegura, por eso está aquí en negrita, asegura la convergencia en todo el intervalo que va desde xy, desde el primer xy, que es el x0, hasta la raíz. Veamos aquí la gráfica. Fíjense, aquí en esta zona la pendiente es menor a la unidad. O sea que en todo este trayecto desde x0 hasta xr, el valor absoluto de la pendiente de la función g es menor que 1. Por lo tanto va a converger con este x0. Vamos a ver un ejemplo de qué hubiera pasado si tomamos por aquí. Acá podemos ver que la pendiente va a ser mayor a 1. Bueno, va a haber otra raíz por aquí. Si uno toma un valor cercano a esa raíz, va a diverger de esa raíz y va, en este caso, a converger a otra raíz. ¿Está bien? Pero lo que tenemos la certeza es que, ¿dónde está? Aquí. Que si se cumple esto, va a converger a la raíz cercana a x0. Una función puede tener, vamos a ver, más de un punto de, más de una raíz y por lo tanto puede haber más de un punto de un punto fijo. Y para cerrar esto, antes de ver las dudas y ver un ejemplo de convergencia, fíjense que el error en la iteración i más 1 es proporcional al error en la iteración i elevado a la potencia 1, es decir, que depende linealmente o proporcionalmente, donde la constante de proporcionalidad es g' del error anterior. Por lo tanto, el método converge o diverge linealmente. Esto en la práctica, por ejemplo, en la convergencia, quiere decir que iteración tras iteración eh, va aumentando en uno la cantidad de cifras significativas. Esto es importante porque luego lo vamos a comparar con el método de Newton, que vamos a ver por qué es mejor. Y para cerrar esto, veamos este ejemplito que es bastante esclarecedor de la aplicación de la condición de convergencia, el criterio de convergencia. Tenemos aquí una cuadrática, una ecuación cuadrática que sabemos que tiene dos raíces. En este caso las raíces son reales, ¿no? Podrían ser una raíz doble o raíces complejas conjugadas. En este caso son raíces reales. Lo que se quiere encontrar es la raíz más cercana a 2, por lo que fuere. Puede ser un problema que en la práctica tenga dos raíces y ustedes están buscando, por ejemplo, estén buscando un problema donde las raíces tengan unidad de tiempo y ustedes están buscando lo que sucede a partir del instante inicial, es decir, una raíz positiva. La raíz cercana a 2, por lo tanto el punto inicial va a ser x2. Vamos a despejar de dos formas diferentes la función g de x a partir de esta ecuación. La primera, que es la que se muestra aquí, despeja del término cuadrático. Y de hecho, fíjense, del término cuadrático acá pasamos sumando al segundo miembro 2 y 2x y luego tomamos la raíz cuadrada. Pero también del término cuadrático se podría haber despejado de la siguiente forma.
pasan sumando 2 y 2x, y les queda x cuadrado igual a 2 más 2 por x, y luego dividen ambos miembros por x. Es decir, que otra forma de obtener una fórmula de iteración g a partir del término cuadrático sería x igual a, paréntesis, 2 más 2x dividido x. ¿Está bien? Esa es otra fórmula de iteración g a partir del término cuadrático. Bien, acá tenemos esta función g, que es una función raíz cuadrada, donde el menor valor que puede tomar es menos 1. Si acá toma menos 1, esto nos queda menos 2 más 2 igual a 0, y es el menor valor para que tenga la función raíz cuadrada un argumento real, ¿no? Entonces, el límite inferior del rango de esta función es menos 1. Aquí tenemos graficada la función g1, y la función x es la función identidad. Lo que estamos buscando es cuál es la raíz cercana a 2. Entonces, gráficamente, podemos ver que este es el punto fijo cercano a 2. El otro punto fijo no se puede ver con esta función g, pero sí lo que podemos ver que la pendiente es positiva y que tiene un valor absoluto menor a 1. Por lo tanto, va a converger, eso ya tenemos la certeza. Tomamos un punto cercano, x0 igual a 2, con eso calculamos g en x0, lo asignamos a x1, calculamos g de x1, lo asignamos a x2 y converge de manera monótona, de izquierda a derecha. ¿Cómo lo formalizamos esto? Bueno, tenemos aquí la función g, calculamos la derivada, recuerden que esto es lo mismo que 2x más 2 a la 1 medio. ¿Está bien? Entonces, tomamos las derivadas, la derivada nos queda 1 sobre raíz cuadrada de 2x más 2, y acá todavía no termina el asunto, hay que evaluarla en este punto inicial, en 2. Entonces nos va a quedar 1 sobre raíz cuadrada de 2 por 2 más 2. 1 sobre raíz cuadrada de 6 es menor que 1, cumple la condición de convergencia. De ahí no hay problema. Veamos qué pasa si despejamos de el término lineal. Si despejamos del término lineal, nos queda que G2 es una cuadrática. ¿Estamos? Y acá podemos ver los dos puntos fijos. Uno va a ser el mismo que el anterior. Este. Que está alrededor de... Está cercano a 3, ¿no? Y el otro es el punto que no se visualizaba con la función anterior. Que si bien es mayor que menos 1, acá lo pueden ver, aquí no aparece. ¿Está bien? Bueno, veamos qué pasa si chequemos la condición de convergencia. La derivada de esto es 2x sobre 2, evaluada en 2, nos da 1, por lo tanto, diverge. Pero aquí es lo problemático. Esto nos asegura que diverge, pero de la raíz cercana al punto x0, que en este caso es 2. Y lo podemos ver gráficamente. En la proximidad de esta raíz, tenemos que la pendiente es positiva y mayor a la unidad. Por lo tanto, por más que tomemos un valor infinitesimalmente próximo a la raíz, va a divergir, ¿no? Entonces, x0 evaluamos evaluamos g, lo asignamos a x1, evaluamos
g de x1 lo asignamos a x2, es decir, que diverge de esta raíz. Pero acá está lo problemático. Puede ser que, como en este caso, si se tiene más de una raíz o un punto fijo, converja al otro punto fijo. Y de hecho, en la proximidad de este punto fijo, si bien la pendiente es negativa, podemos ver que el valor absoluto es menor a la unidad. Es decir, la función tiene una pendiente más cercana a una recta, a una curva horizontal. Por lo tanto, puede converger a otra raíz. Y si nosotros no tenemos en claro cuál es el rango de la raíz que estamos buscando, puede ser que encontremos esta raíz y que no sea la raíz correcta. Y ese error que hemos cometido al encontrar una raíz que no es realmente la que se está buscando, se traslade hacia adelante. Entonces hay que tener cuidado. En este caso, diverge de esta raíz, pero si tomamos un punto cercano a esta raíz, vamos a ver que esta función converge. De hecho, esta es la pendiente de G' 2, de G2. Ahora, como dijimos, si le evaluamos cerca de esta raíz, diverge. Pero si le evaluamos aquí, por ejemplo, en x0 igual a 0, va a dar 0. Converge. Si le evaluamos bien cerca de esta raíz, por ejemplo, en 0,5, bueno, el valor de absoluto de la pendiente va a ser 0,5. Es decir que eh, acá sería menos 0,5, perdón. Entonces la pendiente va a ser menos 0,5 y el valor absoluto 0,5. Es decir que va a ser convergente. Es decir, que esta función de iteración diverge de esta raíz, que es la raíz que se está buscando, pero puede converger a otra raíz. ¿Está bien? Em, y en el caso de esta función de iteración, si el punto inicial está a la derecha de este punto fijo, que sabemos que aquí va a divergir, bueno, la solución se va al infinito. Por lo tanto, si uno no tiene en cuenta eso en el algoritmo, va a haber una falla porque en algún momento el valor de la que está buscando la raíz va a sobrepasar el valor máximo que puede almacenar el mayor número de puntos flotantes que puede almacenar la máquina. Entonces hay que tener en cuenta un corte por sobrepasamiento de iteraciones. Bien. ¿Dudas respecto de esto? El método este se puede aplicar sin problemas em, siempre que sea simple de obtener la función de iteración g. Si eso no se puede hacer o si las funciones que se obtienen son divergentes, no es aplicable el método. Vuelvo a repetir, lo dificultoso de este método es encontrar funciones de iteración que sean convergentes. Bien, si no hay dudas, si hay alguna duda, la vemos y si no pasamos a... hacemos el ejemplito. El ejemplo este en planilla de cálculo es una soncera. Veamos cuál es el ejemplo. Esto me cansó. Déjenme ver dónde está el ejemplito de aplicación. Bueno, vamos a solucionar este problemita que recién lo comentamos con la planilla de cálculo. En este caso, pueden chequear que la derivada de esta función
es menos x por e a la menos x. Menos 1 por e a la menos x, es decir, menos e a la menos x. Es decir, que va a converger. Esto lo resolvemos con planilla de cálculo. Lo vemos rápido porque es bastante simple. Elige un valor inicial de x0 igual a 0. Y en este método lo único que hace falta es el valor de x. XR lo vamos a llamar. Y en vez de tener dos columnas, una para x, para xy más 1 y otra para g de xy, en la misma columna de xr vamos calculando g. Tenemos aquí el contador de iteraciones. Supongamos 6 iteraciones. Una columna para el error aproximado. Comenzamos con el primer valor de xr, va a ser x0. Y lo que tenemos que hacer aquí en la segunda iteración, que lo podemos llamar, mejor dicho, iteración 0, perdona esto, iteración 0, que es el valor inicial, despejamos g de x, y g de x en este caso es e a la menos x. Y lo que calculemos lo asignamos a xy más 1. Al final de la primera iteración vamos a tener el primer valor de xy más 1, que va a ser igual a la evaluación de la función g en xy, que en este caso es el x0 igual a 0. Es decir, que lo que escribimos en la celda xr para la iteración 1, en el caso es columna B, en celda B4, es e, función exponencial, a la menos x0 o xy de manera general. ¿Está bien? Y simplemente arrastramos. En este caso, de ejemplo, es muy simple la función g y encima converge, ¿no? Entonces lo vamos a escribir con más cifras significativas. Y el error es la fórmula clásica de error, relativo aproximado. Valor absoluto, abrimos paréntesis, de la función valor absoluto, abrimos paréntesis para el numerador, valor nuevo o raíz nueva menos valor anterior, cerramos paréntesis el numerador dividido el valor actual o aproximación actual de la raíz. Y esto en términos porcentuales. Bien, entonces, supongamos que n es igual a... bueno, pero este es otro problema, es otra función, no es la misma función que vimos para el caso de la bisección y la falsa posición. Supongamos que n es igual a, no sé, ¿con cuántas cifras significativas? 4, por ejemplo. ¿Cuánto vale la tolerancia? Bueno, la tolerancia es 0.5 por 10 a la 2 menos, tiene que ir en paréntesis, ¿no? A la 2 menos n. Epa. A la 2 menos, pues ya estoy, un café urgente. 0,5 por 10 a la 2 menos n. Es decir que el error debe ser 5 por 10 a la menos 3. Menor a 5 por 10 a la menos 3. En porcentaje esto ya está, ¿no? Bien, entonces arrastramos aquí la columna de error.
¿Mm? Vemos cuántas iteraciones hacen falta. Recuerden que este no es el mismo problema de raíces que el caso de los métodos anteriores. ¿Cuánto dije? 4 cifras significativas. Bueno, hacen falta varias iteraciones, ¿eh? Para ese valor inicial. ¿Cuánto había hecho? 5 por 10 a la menos 3. Y aquí estamos. 20 iteraciones. ¿Mm? 20 iteraciones y el valor con 4 cifras significativas es 0.5671. Está bien, converge linealmente. Ven que la convergencia es lenta, bueno, pero este punto está bastante alejado. Uno puede tomar un valor un poco más cercano, a ver qué sucede. Por ejemplo, x igual a x0 igual a 1. ¿Cuántas iteraciones hacen falta? Y bueno, una menos. ¿Mm? Aquí la clave para hacerlo más eficiente es si se puede hacer una gráfica del método, mejor. Entonces, gráficamente pueden ver que está alrededor de 0,5. Bueno, valor inicial 0,5. ¿Cuántas iteraciones hacen falta? Ese valor, 16 iteraciones. ¿Mm? No se gana mucho, bueno, 4 o 5 iteraciones. Vamos a compararlo esto con el método de Newton. Si bien el número de iteraciones es grande, ¿cuál es, en el caso de que sea convergente, la simpleza de este método? Es que no, al ser abierto no requiere estructura de decisión, y por otro lado la fórmula iterativa es simplísima, ¿no? El valor actual de la solución es igual a la función g evaluada en el valor anterior, nada más. Entonces pueden ver que la planilla de cálculo es un fiel reflejo de la simpleza del algoritmo. ¿Está bien? ¿Alguna duda con esto? Si no, pasamos al método de Newton-Raphson. Si no hay dudas, seguimos. Así terminamos antes del corte el método de Newton-Raphson. Tomo otro café. Bueno, parece que no hay dudas. O se han ido. Bien, sigamos entonces. Eh, el método de Newton-Raphson. Como dije, este método es, si bien tiene 300 años, sigue siendo el método estándar para calcular raíces. Y la idea es simplísima, ¿no? Se le ocurrió a Newton, por eso es tan simple. Bien, ¿cuál es la idea del método? Fíjense gráficamente. Si uno tiene un valor inicial xy, lo que puede hacer es, para ese valor de xy, calcular la pendiente, es decir, la derivada, que gráficamente es trazar la tangente que pasa por xy f de xy, calcular esa pendiente. ¿Mm? ¿Está bien? Aquí está calculada. Y la aproximación a la raíz dada por el método va a ser la intersección de la tangente que pasa por xy f de xy y el eje de las x. ¿Mm? ¿Está bien? Formalmente, para poder tener una fórmula que haga esto, bueno, debo conocer el valor de esa pendiente. Y el valor de esa pendiente es la diferencia de ordenadas, f de xy menos 0, sobre la diferencia de abscisas, xy menos xy más 1, lo que está aquí. Y de aquí la cantidad de interés, lo que no se conoce es f de xy. ¿Por qué? Porque la función f se conoce, por lo tanto puedo calcular la derivada evaluada en xy, independientemente de que sea dificultoso o no calcular esa derivada. F de xy lo conozco, xy lo conozco, acá me equivoqué, había dicho que lo que se quiere conocer, no, f de xy lo conozco, xy lo conozco,
y lo que se quiere calcular es xi más 1. Por lo tanto, simplemente despejamos xi más 1 de esta expresión. ¿Está bien? Pasamos multiplicando, esto pasa dividiendo y luego restamos miembro a miembro xi y cambiamos de signo. Entonces, la fórmula iterativa de Newton-Raphson lo que hace es el valor nuevo de la raíz xi más 1 va a ser igual al valor anterior xi más una corrección. Y esta corrección tiene en cuenta tanto el comportamiento de la función en xi, el valor de la función, y también la pendiente de la función en ese punto. Así que no solamente tiene en cuenta el comportamiento de la función, el valor de f, sino también el de la derivada. Tiene más información. Eh, ¿Cómo prosigue el método? Bueno, una vez que se calculó este valor de la raíz, repetimos el algoritmo. Gráficamente sería en este xi más 1, que va a ser el xi para la siguiente iteración. Vamos hasta fxi, trazamos la tangente a la curva en ese punto y la intersección de esa recta tangente con el eje de x va a ser la nueva aproximación a la raíz. Es decir que la fórmula de iteración del método es bastante sencilla. Lo que puede llegar a ser problemático, actualmente no lo es con los paquetes de cálculo simbólico, es el cálculo de la derivada primera. Esto antiguamente era un problema porque las derivadas se calculaban de manera analítica, digamos. Esta es una derivada que se debe calcular de manera analítica, pero se hace manualmente. Actualmente hay solvers o paquetes simbólicos en línea, o hay varios software como el Maple, MATLAB, WMaxima, que pueden realizar cálculo simbólico. Entonces esto ya no es una dificultad. ¿Está? Bien. Vemos una cosa. Vamos a ver un par de animaciones y luego pasamos a ver el criterio de convergencia y problemas que pueden surgir. Acá tenemos una animación para una función en la que no hay ningún inconveniente. Podemos ver que el método en pocas iteraciones converge a la raíz. Acá tenemos el caso de una raíz doble. Ahí van a tener que tanto f como f' tiende a 0. Pero f tiende más rápidamente a 0 que f', por lo tanto no hay problema de división por 0. Es decir, que f siempre va a ser menor que f'. Y aquí está el caso problemático. Tenemos la raíz, que en este caso es igual al punto de inflexión. En este caso se ha tomado un valor cercano valor inicial cercano a la raíz y vemos que converge de manera oscilatoria, ¿no? Vemos cuál es el valor cercano. El primer valor que toma es x0 igual a 1,35, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si me alejo un poco? Y cuando digo un poco es muy poco. Fíjense, 5 centésimos. Con x0 igual a 1,40 diverge. ¿Está bien? En el libro menciona que no hay criterio de convergencia, creo, pero eso no es cierto. El método tiene un criterio de convergencia. Si se fijan aquí, en la fórmula del método Newton-Raphson, en el miembro derecho, la única variable
que aparece es x en la iteración anterior, tanto como argumento de f, como argumento de f' y de manera independiente. Es decir, que todo el miembro derecho uno lo puede ver como una función g de x, que surge de una manera diferente a la de iteración de punto fijo. Pero la fórmula de Newton-Raphson es una fórmula de iteración de punto fijo. Porque la solución actual, xi más 1, depende de una gran función g en la solución anterior, xi. Repito, se obtiene de manera diferente, pero es una fórmula de iteración de punto fijo. Por lo tanto, es válido el criterio de iteración de punto fijo. De hecho, lo pueden corroborar en su casa luego como tarea, que para las animaciones que están aquí, para la función arco tangente, calculan la derivada. Es decir, para la función arco tangente esto va a ser xi más 1, va a ser igual a xi menos f es arco tangente en xi, y esto sería la derivada de arco tangente en xi. Todo eso sería g de xi. Si calculan la derivada de esa función y en términos absolutos le evalúan en el valor inicial que toma aquí, x0 igual a 1,35 creo que era, van a ver que converge. Y si lo evalúan a esa misma función en x0 igual a 1,40, que está muy cerca, 5 centésimos nomás, verán que diverge. Es decir, que es válida el criterio de convergencia que se vio anteriormente. ¿Cuáles son los problemas que pueden surgir en este método? El primero y más catastrófico es, como en la fórmula, que lo voy a escribir aquí, así le tenemos a mano, xi más 1, xi más 1 es igual a xi más una corrección, donde esa corrección es el cociente entre f de xi y f' de xi. ¿Está bien? F' de xi. Por lo tanto, si la derivada es 0, ya sea la derivada en xi, que xi sea el primer punto que se toma para aplicar el método, o que en una iteración dada, justo el punto xi sea tal que la derivada evaluada en él sea 0, el método falla, porque tenemos una división por 0. Ahí directamente falla, tienen una división por 0, eso se los va a indicar el programa, o la planilla de cálculo. Ahora, puede ser que la división no sea por 0, pero el valor de f' sea muy cercano a 0. Esto quiere decir que hayamos tomado un punto tal que la función está muy cerca de un máximo o un mínimo local. Entonces vamos a tener que el término de corrección, este f sobre f' cercano a 0, va a ser tan grande que se va a alejar de la raíz. Puede darse el caso que esté oscilando alrededor de ese mínimo máximo local hasta que finalmente diverja. Entonces acá, por ejemplo, podemos tener esta función. Esto podría ser una cúbica con una raíz real y otras dos complejas conjugadas. Bueno, si queremos encontrar esa raíz real aplicando el método de Newton-Raphson sin ningún problema, debemos tomar el valor inicial bien cercano a la raíz. Entonces, y acá tenemos el caso que estaba animado hace un rato, que es un punto de inflexión cercano a la raíz. O en este caso el punto de inflexión es la misma raíz. ¿Qué debe quedar como conclusión de esto? Es que en el método de Newton-Raphson hay que tener mucho cuidado con los mínimos y máximos locales. Por lo tanto, es imprescindible tener una buena información de cuál es el comportamiento de la función en la proximidad de la raíz. Si se puede hacer una gráfica, mejor. Y tomar
el punto inicial lo más cercano a la raíz que se pueda. ¿Mm? Entonces, para cerrar esta parte, lo que vamos a ver es el ejemplo que vimos anteriormente, con el método de iteración de punto fijo, ahora mediante el método de Newton-Raphson, que está aquí. Una cosa, antes de hacer el ejemplo, es ver el pseudocódigo. ¿Qué va a cambiar en el pseudocódigo respecto de lo que vimos recién en el método de punto fijo? Bueno, la fórmula obviamente, y que debemos calcular la derivada de la función. Esto se va a ver reflejado en la planilla de cálculo como una columna adicional donde esté la derivada evaluada en el punto anterior eh, con el que se calculó la raíz. ¿Está bien? Y si bien aquí ya no está más la diapositiva, este método tiene convergencia cuadrática. En el libro lo menciona, es decir, que el error en la iteración actual depende del error en la iteración anterior elevado al cuadrado. Por lo tanto, la convergencia hacia la raíz es mucho más rápido que en el caso del método de iteración de punto fijo. Por lo tanto, este método generalmente es el más utilizado de los métodos estándar, ¿no? Bien, veamos el ejemplo con Newton-Raphson. Luego quedan pocos temas para ver. Así podemos hacer un corte de media horita. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tenemos aquí ya parte de la planilla construida. Esto sería iteración de punto fijo. Podemos hacer un copiar y pegar en otra hoja. Vamos a agregar una columna, dos columnas en realidad. Una para F en XY y otra para F' en XY. ¿Está bien? Bien. Vamos a tomar el mismo valor inicial que antes. X0 igual a 0. Borramos los cálculos correspondientes a el método de iteración de punto fijo. Esto se va a actualizar, esta columna, con los valores que le demos. Bien, la función que aparece en el problema de raíces es e a la menos x menos x. Es decir, que aquí escribimos esa función exponencial de menos el x es el xy, es decir, el actual, el de la iteración actual. Todo eso menos x. Y hay que calcular la derivada de esta función, que es menos e a la menos x menos 1. Está escrita aquí. Entonces, en esta columna escribimos la expresión de la derivada evaluada en el valor de x actual. Menos e a la menos x menos 1. ¿Está bien? Aquí tenemos lo que hemos hecho en la primera fila de esa planilla de cálculo, es lo que está aquí. Bien. ¿Qué viene ahora? El resultado de la primera iteración de la fórmula. Bueno, aplicamos la fórmula del método, que es
el nuevo valor de la raíz va a ser el valor anterior de la raíz, es decir, xy más 1 va a ser igual a xy, más una corrección. Esa corrección es menos 1 multiplicado por el cociente entre f de xy y f de xy en la iteración anterior. Aquí no hace falta paréntesis porque por procedencia primero va a ser, precedencia va a ser la división. Es decir, f de xy menos f' de xy. ¿Está bien? Y simplemente lo que tenemos que hacer luego es arrastrar las columnas. Las celdas, perdón. Vamos a agregar cifras significativas a estas dos columnas. Bien, pueden ver que para este valor inicial x0, para llegar a 4 cifras significativas, es decir que un error por debajo de una tolerancia de 5 milésimas, hacen falta solamente 4 iteraciones. Y de hecho, con este error podemos escribir cuántos ceros hay acá, 2 y acá hay 4. El resultado con 6 cifras significativas, porque esto está por debajo de 0.00005%. Es decir, que no solamente hemos alcanzado estar por debajo de esta tolerancia como mínimo, sino que estamos por debajo de tolerancia con 2 órdenes de magnitud mayor. Entonces, menor, perdón. Entonces, el resultado aquí, en vez de ser con 4 cifras, va a ser con 6 cifras. Tal cual está acá. Es decir, con 4 iteraciones llegamos a un resultado con 6 cifras significativas partiendo del mismo valor de x0. Mientras que en el método de punto fijo nos hacían falta... ¿dónde estaba esto? Aquí. Método de iteración de punto fijo hacían falta 20 iteraciones para expresar el resultado con 4 cifras. Así que claramente es más eficiente el método de Newton-Raphson. Lo que hay que tener cuidado es con ver el comportamiento de la función en la proximidad de la raíz, que no haya máximos o mínimos, y si los hay, bueno, utilizar un punto muy, muy cercano a la raíz. Pueden ver en estos dos métodos, una vez que ya se conoce o la función de iteración de punto fijo o la expresión de la derivada en el método de Newton-Raphson, que la aplicación del método, es decir, la fórmula, es muy sencilla, comparado estas planillas con las planillas de los métodos cerrados. ¿Por qué? Porque son métodos abiertos. Lo dificultoso, vuelvo a repetir, es en el método de iteración de punto fijo calcular un g, una función g que sea convergente, muchas veces no se puede, y en el caso del método de Newton-Raphson, a veces la dificultad, si se lo calcula manualmente, es determinar la derivada analítica de f. Bien, y aquí terminaría la parte de Newton-Raphson. Nos quedan el método de la secante, que es una modificación que se le hace, no es una modificación del método de Newton-Raphson, sino es un método alternativo al método de Newton-Raphson, reemplazando la derivada analítica por una diferencia finita. Eso sí lo vamos a ver en detalle. Las diferencias entre falsa posición y secante. Y el método de Müller, que es un método para calcular raíces complejas conjugadas, lo vamos a ver simplemente de manera conceptual. Si hay tiempo vamos a ver algunos de los ejemplos. Bien, ¿alguna duda respecto de el método de Newton-Raphson? Si no es así, cortamos media hora hasta las 13:45, hasta las 12:45 y luego en una hora vemos
el siguiente tema. ¿Mm? Entonces, por lo visto no hay dudas. Es bastante simple esta parte de la determinación de raíces porque los algoritmos son muy sencillos. Bien, bueno, entonces corto aquí la grabación y nos vemos en media hora. ¿Vamos?